Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Yanira Mendoza aquí en su programa Hablemos de Relaciones y Divorcio. Recuerde, yo soy coach de divorcio, pero no los entreno para divorciarse. Mi trabajo es acompañarles en esos momentos difíciles, en esos momentos de pérdida, en esos momentos donde usted necesita un apoyo extra en su vida. Y hablando de esos momentos difíciles, la invitada de hoy nos trae un testimonio bien poderoso, bien grande, porque pues siempre nos ponemos a pensar en las cosas que nos podrían pasar, pero nunca nos ponemos a pensar en las cosas que obviamente no tenemos control. En un divorcio, pues ya vamos calentando el agua para los tamales, como dicen, cuando lo planeamos nosotros. Hay personas que tal vez lo agarran desprevenido, pero es algo con que se puede lidiar. Pero la muerte de un ser querido es algo tan impactante, especialmente cuando no nos da aviso, cuando de repente la persona se va y nos quedamos a media vida, nos quedamos con planes, nos quedamos con esas promesas y eso precisamente fue lo que le pasó a la invitada de hoy, pero hoy vamos a dejar que ella se presente y que nos cuente su historia. Así es que gracias por su atención, gracias por acompañarnos y vamos a escuchar aquí este tremendo testimonio. Buenos días, Argenis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yanira. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. ¿Verdad Claro que que muy sí. contenta por estar acá? Gracias por aceptar la invitación. De verdad que hablar a veces de cosas tan personales, pues no es fácil, Ujú. pero en en esta circunstancia no es para venir a contar un testimonio nada más, es para venir a contarles a las personas que a pesar de la adversidad, podemos ser exitosos. Y pues ella nos va a empezar a hablar sobre su niñez, cómo fue su niñez y bueno, hasta que nos lleve al lugar donde ella está, que se van a sorprender. De verdad que les digo, cuando yo escuché su historia me impactó y dije, esta mujer tiene que estar en mi programa para contar su historia. Así es que cuéntanos, Argenis, ¿cómo empezó tu niñez? ¿Qué fue de aquellos días de niñez? Cuéntanos. Bueno, pues yo soy la menor de tres hermanos. Ajá. Fui criada en una finca, prácticamente. Estuve como hasta la edad de los 5 años en Ujú. Bogotá. Bueno, soy colombiana. Ajá. Estuve en Bogotá con mis padres y ya de repente mi padre compró una finca en los llanos orientales de Colombia Ajá. y nos fuimos. Entre mi hermano, el que me sigue y yo, tenemos 12 años de diferencia. O sea, Wow. yo soy la menor, fue un milagro, decía mi mamá, que yo hubiera Un llegado. milagro. Sí. Entonces nos desplazamos hacia esta finca que él compra y mis hermanos, pues ellos, mi padre, a pesar de ser una persona campesina, él siempre decía que sus hijos deberían estudiar. Ay, qué lindo. Entonces, pues mis hermanos ya en esa época entraban a la secundaria y Ujú, entonces ellos se quedaron en las ciudades, en la ciudad de Bogotá estudiando. Y pues yo sí seguí en esta finca con ellos. ujú. Bueno, hice mi primaria en 3 años. Oh, Sí, wow. en 3 años en esta finca las escuelas me quedaban súper lejos. Habría que caminar para llegar a la escuela. Dos horas, ¡Ah! 2 horas Dios todas las santo. mañanas. Entonces, muchas veces mi padre lo que hacía era contratar al profesor para que el fin de semana Ujú. fuera a la casa a darme A darte clases. clases, ok. Así hice mi primer y segundo en un solo año, tercero de primaria en otro año y cuarto y quinto en un tercer año. Por Ok. eso mi primaria la hice en 3 años. Y en aquella época, o sea, yo terminé la primaria de 3 años y no era muy común Ujú. que los adolescentes terminaran la primaria de 10 Tan años, temprano, tan exacto. temprano. Ujú. Entonces, pero como te dije en un comienzo, mi padre siempre pensó en que nosotros deberíamos estudiar. Yes. Cuando ya llegaron los 10 años y que tenía que llegar al colegio, ya a la secundaria, entonces él me manda para un pueblo cerca a la finca a Ujú. estudiar. Ok. Pero en ese entonces, pues, era muy exigente, era una persona demasiado exigente con los Tu labores, padre. mi Ok, padre, ok. muy exigente, entonces tenía yo que ordeñar vacas, tenía yo que alistar, bueno, yo me levantaba de 8 o 9 años a hacer mi desayuno para irme para el colegio,
¿A qué horas te levantabas? No, pues 5 de la mañana, 5 de la Wow. mañana tenía que levantarme, dejar y bueno, y con fogón de leña, Hacer fuego para a poder hacer fuego y cocinar. Interesante. dejarles el café a ellos ya hecho y yo mi desayunito y salir para el Wow. colegio, para la Este escuela. testimonio tienes que escucharlo los muchachos de hoy, Oh, que sí. les cuesta hasta levantarse cuando el bus está en la puerta de la casa y, o sea, no tienen mucho que hacer. Estas historias son muy, muy, muy tremendas. Entonces, ¿qué hacías para divertirte a los 8 años? La verdad, mi infancia fue de soledad. Oh, wow. Dios mi infancia era en los palos, me gustaba como hacer equilibrio y de hecho una vez tuve un accidente muy grave porque me puse a hacer equilibrio sobre un palo que estaba así atravesado Wow. y ¡pum! Perdí el equilibrio y me rayé por varias partes de mi cuerpo. Dios Tengo santo. cicatrices Wow. y era lejísimo de una farmacia. Eso finalmente no se hizo ni puntos ni nada, así quedó. Oh, Y wow. así tuve que sanar. O sea, sí fue una infancia un poco dura, la verdad dura. Se me hace bastante dura en el sentido de todo lo que tenías que hacer. Recuerdo que cuando tú me contaste tu historia, me dijiste que tu padre te dijo una vez, se ha perdido ¿qué era? Una vaca, Así es que él no, o sea, digamos, por ejemplo, yo tenía que madrugar a ordeñar, listo. Ordeñaba y ellos trasladaban la leche porque eran 2 ollas ajá, grandes de leche. Y ya en la tarde yo tenía que ir a recoger las el vacas al ganado. potrero, pero era Ujú. una finca muy grande con mucho, como rastrojo, mucho monte. Y entonces a él nunca yo le podía decir, faltó una vaca, Oh, no, tenía que wow. llegar con todas las vacas. Muchas veces 8 de la noche yo tenía que ir y recogerlas y Dios. traerlas al corral y bueno, hacer todo el proceso. O sea, con él yo no le podía dar excusas. Así como dice coloquialmente, que fue que nada. Que fue que yo tenía que cumplirle con las tareas que él me Sí. encomendaba. Así era, Y esa vez te dijo, si no lo encuentras, no vengas hasta que lo encuentres. hasta que la Dios encuentras. Sí, santo. Y eso tú a tus 8 o 10 años haciendo eso en la noche buscando una vaca. sí, Wow. o sea, tenía que, la verdad mi mentalidad no estaba de llegar sin las vacas o con una que faltara, o sea, Dios, eso era una regla de él, pero pues que yo pensaría que al final, bueno, la infancia le marca a uno mucho en la vida, eso sí total. es cierto, y lo que venimos, bueno, vamos a contar más adelante, yo creo que también esa infancia y esa dureza o rudeza que él tenía conmigo me ha hecho salir adelante y también Ok, vencer muchos obstáculos. exactamente. Ujú. Y luego lo vamos a explicar por qué. Ajá. Entonces, ¿a qué hora o a qué edad más o menos tú saliste de tu casa ya como un adolescente a estudiar escuela superior? A la edad de los 10, pasando los 10 años, ya mi padre adquiere una vivienda en un pueblo Ok. cercano y de ahí pues ya me traslado a estudiar a la secundaria, porque él como fuera siempre pensó en que estudiáramos y más las mujeres. Ujú. Para que decía pues que sí, es el momento de casarme y no podría sostener un hogar, bueno, problemas con mi relación, pues que tenía armas Exacto. para Eso es lo que defenderme. todos los padres de antes nos decían. Ujú. Se estudie para que si el marido le sale mal, usted se pueda defender. Sí, lo Así oí es. muchísimas veces. Pero entonces estabas estudiando en la ciudad y ellos todavía tenían la finca o ya no. Sí, ellos tenían la finca, los fines de semana yo tenía que trasladarme a la finca, lo mismo a So, cumplir con vivías mis en en los las dos dos. lugares, ok. Sí, sí, mi padre adquirió esta vivienda fue para que estudiara. Oh, qué Sí, bonito. para que yo Ujú. estudiara y pues ahí ya entre semana y el fin de semana para la finca Ok. a seguir cumpliendo con mis labores. Yikes. Y ahí ya tenías cuántos años. Digamos 14, 15 Ok. años y ya llegando a los 16 estoy terminando mi secundaria porque nunca perdí un año, o sea, Ok. siempre fui buena estudiante. So, básicamente tú te graduaste de escuela superior antes que los demás. Ah, sí, eso eran unas historias muy chistosas porque en esa época mis compañeros de estudio me llevaban 5 o 6 años de ventaja y Ujú. en esa adolescencia, digamos, cuando yo entré a los 10 años, ellos tenían entre 15 y 16 años. Esa Wow. edad es una edad donde el Sí, adolescente sí. está en su etapa de furor y de
conociendo el mundo y yo una niña todavía. Wow, Entonces, recuerdo interesante. mucho que ellos hablaban mucho en términos coloquiales de doble sentido Ajá, y yo no y tú no entendía, los yo quedaba entendías. perdida y entonces pues me volvía también como que el centro de atracción y un poco digamos que de burla porque no Sí, entendía lo que ellos claro. decían. Y me Ujú. imagino que por la diferencia de edad, entonces casi no tenías unas amigas cercanas, porque en realidad siempre nos hacemos amigas de las personas del mismo nivel, porque pues se habla de lo mismo, se tienen los mismos intereses, pero tú 10 años y ellos 16, No, no era, tenía, recuerdo que había un wow, niño más o menos que estaba un poco mayor que yo, que más o menos compaginábamos los dos por la edad. wow. Pero no, ya vine a tener amigas como de 14 años, como a la edad de 14 años, ya Ah, empecé a tener relaciones con dos amigas que hasta hoy en día somos excelentes amigas qué de la bonito. secundaria, pero yo ya estaba más Claro que sí. grandecita, no más ¿Y qué adulta. tal de novios? No, no, yo No era novios. muy inocente, la verdad que en esa época era muy inocente con el tema de relaciones. Ujú. Recuerdo mucho que una chica tenía unos hermanos y me decían, Argenis, que saludes de mi hermano. Y yo como que, ¿qué? ¿Cómo que saludos? Y un día me invitó a un campo deportivo, Ajá, como una cancha de fútbol, y entonces cuando llega el hermano, y salió corriendo y ella me dice que le voy a hacer cuarto con mi hermano, pues yo no sabía qué era eso, que le ok. voy a hacer cuarto y ella se va y yo me voy detrás de ella. Oh, ¿Verdad que sí fue muy inocente mi infancia? Era la verdad de poco saber del mundo sí, por la crianza que tuve, de soledad, con mis padres y todo esto. O sea, de hecho entiendo. muchas veces escuchaba algunos dichos que hacían mis compañeros y en alguna ocasión fue a la finca y lo dije y mi madre quedó Oh, oh. sorprendida y como que Argenis, que habían personas que trabajaban en la finca y mi mamá apenas me hizo caras como que me estuviera callada y yo no sabía y Ay, realmente Dios. estaba diciendo como una frase de doble sentido, Oh, wow. ¿Y pero yo tú? no sabía, o sea, yo estaba Inocente. inocente de todo. Entonces sí Dios. fue de inocencia. Prácticamente mi novio fue mi esposo. Ok. Ujú. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cuándo lo conociste? ¿Ya te habías graduado o qué es lo que estaba pasando ahí cuando conociste a tu esposo? Yo terminé la secundaria a los 16 años, me Ujú. gradué y ya mi madre me mandó a hacer un curso de secretariado, Ok. que para que entrara a trabajar en alguna oficina o Ajá. algo. En sí, mi sueño era estudiar idiomas, pero no había un centro educativo ahí en Villavicencio o cerca donde vivíamos para poderlos estudiar. Ok. Pues bueno, vaya haga el curso de secretaria y a ver qué trabajo le sale, ¿no? Y así es, en ese lapso de tiempo es que conozco a mi esposo, Ok. porque él comercializaba con ganado y se conocían con mi padre le vendía ganado a él, Ujú. vacas. Y pues él, la verdad, me llevaba a mí 15 años de edad. O Wow. sea, cuando nos conocimos, sí. Bastante, Yo lo bastante. conozco a la edad de los 16 años a él. Ajá. A ella lo conozco, empezamos a hablar y yo, bueno, me Ok. enamoré de 16 años y ya a los 18 años ya pues nos vamos a vivir juntos. Muy Ok. joven, la verdad, muy joven. Súper joven. Sí. Si a los 18 años pues no sabes qué quieres Ujú. todavía, pero pues a Sí, veces así toca. sí. ¿Y fue un matrimonio bonito? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, al comienzo fue un poco difícil porque por la diferencia de edad, Ujú, porque yo pues era una niña prácticamente, claro, desconocía muchas cosas. También tuve mi hija, me embaracé muy joven, muy rapidito. rápido, a 18 años ya tuve a Alejandra, mi hija mayor. Bueno, de esa relación, 3 hijos quedaron de la Ok, relación con mi esposo. Y pues la relación con él al comienzo, los primeros 5 años fueron un poco difícil, pero mira que ya después pues va uno conociendo, también va uno como abriendo los ojos y ujú, también forjando un carácter para enfrentar este claro, tema del matrimonio y ya verdad que ya después se normalizó todo, ya empezamos a tener una relación bonita y ok. ya pues con los ¿Cómo muchachos. fueron los primeros 5 años? ¿Había algún tipo de abuso? Sí, claro, él Cuéntanos sobre eso. venía como de una creencia machista Ok, donde
quería dominar y yo, pues como había terminado mi secundaria, había hecho ese curso de secretariado, me Ujú. salió un trabajo en el sector del gobierno, en la Ok. alcaldía, de Mm, secretaria. ujú. Y el que no trabajara, que tenía que irme para la finca con él, con la Wow. niña y todo, y yo me opuse, la verdad me opuse, dije, no, pero ¿para qué estudié? Yo quiero trabajar. Ujú. Y eso lo hice contra viento y marea, o sea, yo me opuse y dije, no, yo voy a trabajar y sí, ahí entré a ¿Por qué trabajar, crees que él no quería que tú trabajaras? era muy celoso, Ajá. era una persona Inseguridades. Que eso inseguridades. lo pasan muchísimas mujeres eh, Ujú. a diario. No quieren que prosperes porque creen que si prosperas los vas a dejar o vas a ser más importante que ellos y todas esas cosas que algunas mujeres se tienen que enfrentar. Pero gracias a Dios que tú te pusiste Sí, firme y sí. dijiste, no, yo voy a trabajar. Sí, y fue muy duro. Hubieron momentos de crisis hasta que en alguna ocasión ya él dijo, yo le dije, no vivo más contigo. Oh, O sea, wow. ya tomé la decisión porque no aguantaba ya más esa presión que era por parte de él, que por el trabajo, Sí. bueno, cantidades de cosas. Entonces, cuando él ya vio que era en serio, Ajá. Exacto. él cambió y ya me cambió todo, empezó a apoyarme, ya iba a trabajar, ya me ayudaba con la niña. Ujú. Y ya viendo ese cambio en él, es cuando yo decido tener a mi segundo Otro hijo. bebé. Sí, Ah, porque yo ok. decía, bueno, tenemos la niña, pues entonces encarguemos el bebé. Ujú. El niño, yo siempre que quería tener un niño, entonces así fue que en embarazo de mi segundo hijo. Ok. Ujú, y eso ya fue a los 24 años que Y tuve. todo estuvo perfectamente bien. Sí, todo ya se normalizó, ¿no? Ok. Ya uno va madurando, ya Sí, no sí, vuelve sí. atrás. Muy bien. Eso es importante que las personas lo sepan, que cuando tú pones tus límites sanos, Ajá. la gente los tiene que respetar. Pero si tú solo recibes y recibes, pues terminas mal. O sea, Ajá. a veces ese matrimonio se termina porque ya tú estás hasta aquí del maltrato cuando pudiste haber puesto un hasta aquí los primeros años. Los primeros años, aunque ya tengas hijos, aunque ya te hayas casado, siempre es importante poner los límites sanos y decir, sabes que si tú no cambias, hasta aquí llegamos. Lo Es, malo es que por los miedos no hablamos, por los miedos no decimos nada y luego dejamos pasar mucho tiempo y este abuso, ¿cómo se dice? Crece de tal manera que a veces llega hasta abuso físico, abuso psicológico, abuso de que ya de verdad te vuelven loca. Entonces hay que poner los límites sanos para no llegar a esa situación. sí. Entonces, cuéntame qué pasó después. ¿Seguiste trabajando? No, eso, ahí retomando un poco lo que dices, si al comienzo fueron unos abusos, digamos, yo me iba para el trabajo, muchas veces me llegaba ya, no me dejaba maquillar. Wow. Afortunadamente, pues yo he sido muy responsable en mis labores, entonces como que me ayudaban los jefes, entonces hagamos, o váyase para tal lado, como para que se mejore la relación, la trasladamos para otro Oh, puesto, wow. ¿Te acomodaban? sí, por si de pronto era que él me estaba celando con alguien, porque es la inseguridad de la Sí, persona, total, la inseguridad. total. Pero algo que yo hice fue que nunca le llevé, o sea, nunca le hice caso a dejar el trabajo. Ya, muy Como bien. mujer, pues en mi casa responsable, pero nunca, ya no le acepté en renunciar a mi trabajo. Y no, yo Ok, voy a seguir trabajando porque además lo necesitamos. ya, Económicamente necesitamos esta ayuda. claro. Entonces ya, bueno, ya todo empieza a normalizarse después de estos 5 años, ya tengo mi bebé y ya empezamos a cambiar, ya él me tenía en cuenta para la toma de decisiones. Oh, wow. Entonces vamos a Muy hacer un proyecto. importante. Yo Ujú. siempre he sido muy soñadora y de escribir Ajá. digamos, Planificar. planificar. Sí. Digamos, en ese entonces pagábamos renta, teníamos una habitación, pero yo decía, tenemos que salir de acá. Entonces yo escribía, hice un plan una vez de una casa que yo quería. Yo dije, Ajá, yo quiero mi casa. Y es así como adquiero a un alcalde, un mandatario nos da un lote y ajá. empezamos a construir la casa ladrillo por ladrillo. Wow. Ese croquis que había Ajá, hecho de ajá, mi casa o de nuestra casa la empezamos a hacer. Y ya en el 2000, eso fue ya en el 2006, cuando ya ajá. todo normal, mi familia, mi madre, ya empieza, bueno, en el 2004 empieza la idea
de estudiar mi universidad, él me apoya, tenía mis 2 hijos mayores ya, y empiezo la universidad, pero después también quedo en embarazo. Eso fue en el 2000, wow. en el 2006. Mi madre venía padeciendo una enfermedad de Ajá. diabetes. Y ya en ese entonces, en ese año, es cuando también viene el cambio, un cambio en mi vida que dio un giro de 360 grados, Ujú. de venir en una familia, bueno, normal con mi esposo, con mi familia, con mi madre. Mi padre se había fallecido también. Ok. Y el 28 de marzo, pues viene la primer falta, que es mi madre, que Oh, muere mi wow. madre el 28 de marzo. Yo estaba en embarazo de Sara. Ujú. Mi hija, ella no la alcanzó a conocer. Ah, qué pena. Y mi hija nace el 14 de abril. El Wow. 14 de abril nace Sara y yo decía, bueno, ya que me queda, mis padres ya murieron, pues ahora está la compañía de mi esposo, Sí, este proyecto adelante, porque pues esa tercera hija, esa claro. sí nos llegó de sorpresa, ya eran 3 hijos. Entonces, así ya vamos avanzando. Cuando el 22 de mayo viene la muerte de mi esposo, Wow. cambia mi vida en un segundo. O sea, yo digo, la vida, ¿verdad? ¿Cómo le puede a uno cambiar? Total. Y hoy en día me pregunto, y también te lo he preguntado, y a algunas personas, ¿qué puede ser más duro, de un divorcio o de una muerte? Ujú. Porque es el dolor, o sea, es un dolor que uno Claro. dice, pero Dios mío, yo estaba ahorita Ujú. hace 10 minutos con mi esposo y ahorita muerto. Yeah. Y esa es una pregunta muy interesante porque en realidad la muerte, el divorcio y las pérdidas, cada persona la experimenta a su manera y depende de la Ujú, fortaleza emocional de ellos, pues como te puede dar a destruirte, la puedes manejar. Y me ujú. imagino que a ti te pegó fuerte, pero la pudiste manejar y no porque querías, No, sino porque te salieron fuerzas del más allá para poder lidiar con tus 3 hijos. Te quedaste prácticamente sola. muy Ya no duro. tenías papá, mamá había fallecido y el esposo era todo lo que tenías y luego él se va. Cuéntanos sobre eso, ¿cómo manejaste esa situación? No, pues al comienzo muy duro. En ese entonces yo tenía una amiga que también había pasado por mi misma situación hacía Ujú, como unos 5 años. Y hoy en día me gusta dar estos testimonios porque en esa época ella fue a mi casa cuando yo ya ujú, había quedado, yo no podía entender, yo decía, bueno, ¿y cómo hizo Rubiela, se llama? sí. ¿Cómo hiciste para avanzar? Porque ya tenía una empresa y sus hijos ya estaban más adolescentes. Y ella me dio muchos consejos y recuerdo que entre esos era, digamos, no victimizarnos, seguir Ujú, para adelante. Ya lo he hecho está, yo ya no voy a exacto, poder revivirlos. claro. Entonces tomé esa fuerza de decir, bueno, vamos para adelante, vamos con mis hijos. Y es así cuando empiezan mis sueños, mis metas, las escribí. Bueno, siempre he tenido como esa costumbre Ajá, de escribir mis metas y yo dije, bueno, me proyecté a 10 años. En ese entonces ajá. me proyecté a 10 años Wow. y voy a hablar las 3 más relevantes de esa época, que era terminar mi universidad, Ujú, adquirir una casa digna para mis hijos, un buen trabajo ujú. y de último dejé comprar Oh, wow. una camioneta. Yo en Colombia tener un carro es lujo. ¿Cómo le hacías, Argenis? Porque hay muchas personas allá afuera que con un divorcio se asustan y dicen, es que tengo que cuidar a mi hijo, no puedo trabajar, no sé qué hacer. Tú tenías que estudiar, trabajar y cuidar. ¿Cómo te distribuías para hacer todo eso al mismo tiempo? Bueno, hablarle mucho a mis hijos, ¿no? A los 2 Ok. mayores, porque la chiquita, pues ella estaba Bebé, bebé, sí. concientizarlo de la situación y pues que mi rutina durante 3 o 4 años era levantarme 4 de la mañana, hacer desayuno, almuerzo y Wow. comida Para dejarles toda la comida a para los niños. dejarles. De ahí salía con ellos al colegio, 6:30 de la mañana, dejarlos en el colegio en una moto, porque yo no tenía para pagarles un recorrido en Colombia, es decir, Dios. no. En esa moto Un recorrido es el bus un escolar. transporte, Ok. exacto, bus escolar, bus escolar.
Okay. Entonces no tenía tampoco para pagar una persona que me los cuidara. Dios, Entonces wow. yo tenía que salir 6:30, los dejaba en el colegio, me organizaba, salía para el trabajo a las 8 de la mañana, ganándome un mínimo, porque le calculo unos $200, que eso era lo que ganaba. Y al mediodía, recójalos en el colegio, Vaya a déjelos dejarlos a otra la vez a la casa. casa a Wow. almorzar. Ahí lo que ¿Y la bebé rápido. con quién se quedaba? La bebé, la familia de mi esposo me ayudó en muchas Okay, ocasiones qué a bueno, cuidarla. qué Entonces bueno. eso era otra tarea, ¿no? Ya. De ahí salía a las 2 de la tarde nuevamente para el trabajo. Ajá. A las 6 de la tarde para la universidad y llegaba a mi Oh, casa a las 11 de la noche. Dios santo. Fue muy duro. Afortunadamente mis hijos Wow. no salían a la calle porque para hacer ese trabajo yo tuve que desplazarme de un municipio que se llama Puerto Rico Meta Ajá. y irme a vivir a la capital del Meta, del departamento, bueno, estado, Villavicencio. Y me Wow. trasladé para ahí, me fui a vivir a una zona que no era la mejor, era de mucho riesgo, allí había Ay, Dios drogadicción, santo. allí robaban, hacían de todo en este sector. Y tus nenes se quedaban Ellos se solos. quedaban Ay, ahí. Entonces, por Señor. eso una de mis metas Sí, era sí, poder sí. trabajar y decir, voy a lograr lo de la casa de acá, los tengo que sacar, y esa era mi mentalidad todos los días, Yanira. O Wow. sea, era como mi objetivo. Admirable, de verdad que sí. Sí, y así era, o sea, yo me iba y los dejaba, los encomendaba a Dios, les Ujú. hablaba mucho, no van a salir. Ellos ya allá en su edad de lo mismo, Sí, de sí. 10 años o 8 años, ellos también ya se preparaban su comida o si les daba, bueno, ahí estaba Wow. lo poco que yo podía mercar y ellos se preparaban, pero sí fueron 3 años así De de esa lucha, lucha, Dios santo. digamos, disciplina. Sí, exactamente. Pero aparte de eso, el sábado y domingo Ajá. tenía que hacer otros trabajos, presentaba unos informes financieros a la gobernación de un amigo para poder complementar ese mínimo que me ganaba. Entonces, Wow. digamos que en esa época yo juntaba como unos $500 entre estos 3 trabajos Ajá. para poder subsistir, Dios estudiar la santo. universidad, el Ajá. estudio de mis hijos y la comida. O sea, era Increíble. todo. Wow, de verdad que. Sí, unos años, de verdad que sí, sí Pero bueno, hoy en día yo miro hacia atrás y como te he contado, Ujú. yo veo eso no me victimizo con ese pasado, Claro. sino como que eso me da aliento para seguir Son lecciones luchando, de sí. vida. Me Y encanta que lo sí, mires de esa manera, porque eso es lo que es. No importa lo que hayas vivido, bueno o malo, son lecciones. Entonces tú tomas lo que te ujú, conviene de ahí, la sí, fortaleza que los ejemplos que viviste. ujú, Y cuando miras para atrás y mira que ya pasaste lo peor, lo que viene, eso no es nada a comparación de lo que ya viví. Y eso es lo que sí, yo le enseño a mis clientes, que ajá, pues comparen de dónde vienen, la jornada que han tenido. Entonces, échate porra solito, ve, celebra tus logros, mira todo lo que ujú. has logrado. Entonces, ¿cómo surge la idea de venirte a los Estados Unidos? Bueno, para cerrar el capítulo de Colombia es Ajá, decirle que todo lo que escribí lo logré al pie de la letra. Adquirí la casa para mis hijos en una ok. zona residencial muy bonita. Ellos ya tenían su espacio, su cuarto, todo. Qué lindo. Termino mi universidad Ujú, y empiezo a trabajar y a ganar un sueldo digno. Ya ok. podía pagarles a alguien que los cuidara. Ajá, Y de último que te dije que dejé fue el carro, ajá. que también yo miraba videos, videos y videos. Y también ya como 3 años antes de Sí. venirme para acá, es que adquiero mi camioneta nuevecita, 0 kilómetros. Wow. Me la gané en un sorteo. O sea, Dios yo santo. soñaba y soñaba y soñaba. Por eso es muy importante Sí, soñar. Es sí, con ese positivismo de que uno va a lograr las cosas. sí. Porque, y bueno, digamos, no fue Tú le llamas fácil. soñar, pero en realidad se llama manifestar. Bueno, Tú manifestar, sí, manifestaste. Wow, qué manifestar. lindo. Digamos, la casa, adquirirla. No, es que si aquí contara todo, se nos iba a unas 2 horas. Sí, será. La Exactamente. casa la adquirí sin crédito, sin vida crediticia. Ajá. No me negaban en todo lado el crédito. Me costó lágrimas, pero Sí, finalmente logré lo mi casa para mis hiciste. hijos. Eso fue ya en ese transcurrir de los 10 años que me planteé en un Ajá. comienzo. ¿Y cuánto Ya tiempo te tomó esa visión de los 10 años? se me,
Todos los 10 Sí, años. Wow. sí, sí. Entonces ya tus hijos se graduaron. Se graduaron, también Ujú. me gradué, ya mi hija mayor se fue a la universidad. Oh, wow. Ya otra cosa que me apasionó mucho y me llené de felicidad fue que mi hijo entró a estudiar a una de las mejores Ujú. universidades en Bogotá. Yo iba a ver ese campus allá hermoso y ver Qué a mi hijo que lindo. yo lo había Wow. podido, o sea, que él estaba en una de las mejores Sí. universidades estudiando ingeniería. Y mamá soltera Y y sin ayuda de sí, nadie. ajá. Admirable, de verdad que Y sí. sí, bueno, entonces ya en el 2018, un día hablando con una amiga, hablamos como unas 2 horas y no sé por qué, me dice, Argeni, ¿por qué no te vas para Estados Unidos? Mi hija mayor ya estaba acá, Ok. ¿cierto? Pero yo nunca, ellos me decían, Vente para Estados Unidos y yo no, no, o sea, yo en Sí, Colombia tenía mis exacto. buenos trabajos, yo ya había creado una marca personal en el trabajo, como Claro. soy contadora pública de profesión. Ah, Entonces ya llevaba contabilidades al Estado. Entonces ajá. ya tenía como 3 trabajos más o menos. Ya en esa época me ganaba alrededor de unos $4,000, porque Ok. tenía varios contratos con diferentes administraciones Sí, públicas. sí. Entonces, no sé, y de repente que me vengo para Estados Unidos. Wow. Y sí, tomé esa decisión, empecé a preparar y todo, y es así como en el 2020 llego aquí. Oh my God, llegaste en medio de la En pandemia. medio de la pandemia llego Dios aquí. santo. Y sabía conscientemente que Ujú. aquí iba a empezar de ceros. Sí, O sea, eso ya lo exacto. traía Otro ciclo de vida. otro Dios ciclo de santo. vida, pero a mí, si hay algo que me gusta a mí en la vida es el riesgo, tomar Ajá. decisiones, Los retos. hacer cambios en mi Sí. vida, los retos, sí. Y como lo dije en un comienzo, a mí me gustan los idiomas. Ajá. Yo decía, pues me voy para Estados Unidos, ya Y voy a aprendo aprender. inglés. Y, Y está mi hija menor que está un poco como en esa época de la adolescencia Ajá. insoportable, y pues este cambio hasta le puede Ay, servir. sí, sí, sí. Y así es como en el 2020 llego en pandemia acá a Estados Unidos. Llegué el 7 de febrero y en marzo cerraron los aeropuertos. ¡Ah! Dios O santo. sea, eso Casi no fue llegabas. casi no, o sea, Ya, Dios bueno, tenía un plan para ti, ajá. segurito. Y es así como empiezo. Yo recuerdo hace 5 años Ujú. ya que yo fui a los restaurantes a pedir trabajo, en las bodegas, a tocar la puerta. Ajá. Y entonces me ubico en un sitio a trabajar con un señor. Él las vendía electrodomésticos, pero Ujú. usados. Ok. Y yo lo que hacía era el trabajo sucio de limpiar todos estos productos. Y es así como yo empiezo como a ver esta opción de una oportunidad de trabajo, mejorar la calidad de vida, Ujú. atención a mis clientes. Y sí, es así como a los 4 meses me voy para la Pulga del 290, Ajá. compro un pallet de productos. Me Ajá. acuerdo que me valió $600 y me fui para esta Pulga a Ajá. vender estos productos. Wow. Y empiezo, eso eran los fines de semana, Sí, solo sí, fines sí. de semana. Y entonces ya me di cuenta que vendía también, o sea, Ya. vendía $2,000, $3,000. Allí estuve dos meses, 3 meses, porque Ujú. en 1 de agosto del mismo 2020 alquilo una bodega. Oh, wow. Ahí alquilo una bodega y la gente me empezaba a decir, Argenis se va a comprometer, usted hay que Sí, pagar. las Sí, vocecitas, claro. sí. Dije, no, yo lo voy a hacer. Yo creo Wow. que vamos a vender. Y así es como el 1 de agosto del 2020 me mudo para esta bodega Ok. y empiezo ahí con mi Trabajando negocio. solita. Sola, yo era Ok. Soy la que hacía Soy la. todo. Buenísimo. Yo era de Zoila. Sí, yo soy la que limpio, Ajá, organizo, ajá. vendo, llevaba productos, instalaba. Yo no instalo una lavadora, una secadora, sí, yo Wow. todo eso ya ese trabajo, todo eso lo hago. Sí, Interesante. sí. Wow. Entonces, Entonces. y ahí ya empecé a capitalizar mi inventario. Unos Ujú. turcos me empiezan a dar productos. O sea, por eso digo que cuando uno está con un focus Sí, sí, enfocado, sí. empiezan a aparecer como las Sí, todo se te pone oportunidades. en el camino cuando haces tu decisión. Exacto. Exactamente. Ay, yo he arrancado mis proyectos en Sí, cero, sí, sin sí. nada. Y entonces los turcos me dan unos camiones, trailers, Ajá. trucks, para que realizara y después les pagara. No me ¡Oh! pedían Dios cero, ni santo. que era enganche. Dios. Decir, O no, denos sea, $1,000, qué no. bendición. Esa fue una súper Sí, bendición para ti. claro, pues imagínate, me daban excelente precio en los Sí. camiones. Así, esa tarea la hicimos, o eso se hizo como durante unos 4 Ujú. camiones. Claro, eso lo que hizo fue crecer mi inventario. Y ahí llené mi bodega de productos. Wow. Al año
ya pienso en un espacio más grande, es Ujú, cuando alquilo una segunda bodega para ampliar el store. claro. Y el año pasado, en octubre, es Sí, cuando ya quiero un espacio mucho más sí. grande. Que de hecho yo estuve en el Grand Opening ahí Exacto, contigo, tú sí. estuviste ahí y ahí ya actualmente pues estoy allí muy contenta porque el espacio es mayor, no sé, el ambiente me gusta muchísimo, hay visibilidad, Sí, porque antes exacto. estaba en un sitio que era escondida, Oh, wow. pues ahorita en este sitio hay mucha visibilidad, ¿no? Y aparte, pues tú haces muchos videitos, siempre te veo en las redes sociales anunciando los productos. Sí. ¿Dónde te pueden seguir? Ya que estamos hablando de las redes sociales. Ok, bueno, me pueden seguir a AGL Home en Instagram, Ajá. AGL 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 Home Home Appliance. Ok, Appliances. perfecto. AGL Home Appliances. Y ahí la van a ver a ella bailando merengue, la van a ver mostrando los productos que tiene. Me encanta tu energía, Sí, me encanta gracias. lo que haces y de verdad es admirable que de la adversidad, como es el tema de este programa, hayas crecido a una empresaria y una Sí, empresaria pues bien poderosa, si se puede decir de esa manera, porque esa bodega está grandísima y esos productos son buenísimos, sí. porque tú tienes productos de marca. Sí, claro, lo que yo vendo son productos, se le dicen Scratch and Dent, pero la Ajá, verdad me llegan productos en caja, ujú, todos totalmente nuevos, algunos con sus detalles sí, estéticos. Doy garantía, o sea, son productos que no han sido usados. Yo doy ujú, garantía a mis productos. Hacemos el servicio de entrega, de instalación. Bueno, ya tengo personas que lo hacen. qué bueno. Sí, entonces, no, pues la verdad creciendo, invitar a todos, aprovechando acá el espacio para que vayan, me visiten, para que remodelen sus Sí, casas en este exacto. 2025. La verdad que algo que me he preocupado es por el bienestar de mis clientes. Para Sí, mí me satisface poder vender un producto a una persona y que lo disfrute, además que son con un excelente precio. así Es el es. mismo producto que vas a encontrar en las grandes marcas, Ajá, lo vas a encontrar allí. Y con muy mucho más claro, descuento, te vas a claro que economizar un sí. 40, muchas veces hasta un 50% con respecto al valor de Sí, mercado. excelente. Entonces, la garantía, porque conmigo no es que Sí, lo vendí, si le funcionó, no, y si no, no, exacto, está me preocupo. garantizado. Sí, no, Muy además que me lindo. preocupa que el cliente quede con su Ya. producto funcionando, entonces ahí Y tenemos todo. aparte de ella preocuparse por sus clientes, preocuparse por sus hijos, también ella se preocupa por su salud emocional, porque de la manera que nosotros nos acercamos fue que tú Ah, viniste a mis sí, sesiones. sí, claro, claro que ¿Qué sí. te hizo? Porque pues ella no se estaba divorciando, pero ella sintió la necesidad de buscar apoyo emocional para qué, Argenis. No, mira, es que de todas maneras algo que he entendido ahorita con la lectura y con todo es que a uno le quedan secuelas. Le Ujú, quedan a uno secuelas de su infancia, le quedan a uno secuelas de su adolescencia, del matrimonio, y pues haber estado contigo me sirvió mucho para entender, ¿no? Para entender cómo ese pasado, sanar heridas sí, que yo antes, hace unos 5 años, tal vez atrás, no entendiera, ya. pero hoy en día sí le doy la importancia de la Ujú, espiritualidad. O sea, para mí eso es algo que hoy en día va de la mano, sí, mente, cuerpo y espíritu. total, Es total. muy importante sanar esas heridas, que es el trabajo que tú haces, llegar a la persona y descubrir realmente por qué de pronto no ha cumplido algunas metas o en el Sí, tema del amor o en muchas cosas, ¿no? Pero yo tenía que sanar muchas cosas y sí, entenderlas, porque muchas veces uno aparentemente está bien, pero por dentro hay algo que está faltando. claro, claro que Entonces, pues sí. gracias a ti, ¿verdad? Por tus sesiones y todo, y que aprovecho también la oportunidad para que, ¿verdad? Que vayan con Yanira, que es una excelente profesional en Gracias. el campo de esto, de las emociones. Y yo me Sí. imagino que también una muerte de un ser querido y una separación o un divorcio Ujú. tienen similitud, porque el dolor es, como diría yo, que el Sí, pues mismo. como te expliqué al principio, cada quien lo vive según su fortaleza emocional, pero en realidad comparando y poniéndole lógica, yo estoy hablando lógicamente, a mí nunca me ha pasado, pero he visto en muchas personas que cuando fallece un ser querido, tú haces paz con el hecho que no lo vas a volver a ver. Entiendes que esta persona ya no está en tu vida, que ya se Ujú, fue y poquito a poco empiezas a sanar. ujú. Ahora, con el divorcio,
es otro escenario totalmente diferente, porque aparte que pierdes la persona, estás sintiendo ese duelo de pérdida, pero cada 15 días lo vas a tener que ver cuando hay niños y vienen las visitas. Y esa herida se empieza a sanar y se vuelve a abrir cuando este hombre lleva a la nueva novia a levantar a los niños, porque no hay reglas para eso. Él puede ir con quien le dé la gana. Entonces, imagínate, yo he tenido personas que han hecho un trabajo gigante tratando de cerrar y cuando lo ven a él con alguien más, se derrumban. Pero eso no quiere decir que vuelven a cero. Es simplemente, eres humana, obvio, te va a doler, pero eso no quiere decir que retrocediste porque dice todo lo que había logrado ya lo perdí. No necesariamente, te va a doler, pero eso también te va a dar la fortaleza de ver que él ya se movió a otra vida. Entonces, porque tú te estás quedando. Empieza a vivir tú, vive para ti, ya deja de pensar y vivir en el pasado. Así es que mis sesiones te ayudan a todo eso y como pueden ver, no solamente a las personas atravesando por divorcio, sino a personas que desean sanar su niñez, sus pasados, cerrar ciclos, porque eso es importante. A veces cuando nos quedamos con el ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no pude ser feliz en el matrimonio? Cuando quedas con esos pensamientos ahí colgando, si se puede decir de esa manera, pues estás de alguna manera atada a ese pasado. Entonces tenemos que limpiar y tenemos que cerrar con paz, armonía, amor, para que limpies todo eso y empieces de cero, como nuestra amiga lo ha hecho aquí en cada etapa de su vida, empezar de cero para abrir las manos a nuevas oportunidades y abrir tu corazón a nuevas personas que lleguen, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y con esto vamos a cerrar el programa, pero antes quiero pedirte si tú puedes darle algún consejo a estas personas que se están divorciando, que han perdido un ser querido, que han perdido algún trabajo, porque a veces la pérdida de un trabajo también te pega tan fuerte como la pérdida de una persona. Entonces, ¿qué podrías decirles? ¿Qué consejo les darías tú a estas personas? Reinventarnos en los nuevos cambios que nos pone la vida. O sea, tenemos que reinventarnos, así como de pronto llega uno a un nuevo país y tiene que adaptarse a nuevas normas, a nuevas leyes. Así mismo lo puede uno hacer como persona, adaptarse a nuevos cambios, tratar de, no es fácil, pero borrar ese pasado que te está haciendo, Dañando, estorbando. sí, que te está produciendo ese dolor y siempre estarnos visualizando hacia el futuro. Siempre, lo pasado, pasado. Vamos a vivir el presente pensando en un mejor futuro, ¿verdad? Que eso es súper importante en todos, y es lo que yo he aplicado en mi vida, ¿no? Esa visión, ese sueño, esas metas, como ese focus, la resiliencia, las buenas relaciones, la ayuda de personas como Yanira, que Gracias. hoy en día entiendo también la importancia de un coach o un Sí, mentor, porque es que exactamente. muchas veces el que está al otro lado le ve a uno los errores y uno no los ve. Sí. Y yo era un poco, yo la verdad era egocéntrica, o sea, como que yo, Oh, wow. porque yo he logrado cosas, pero Claro, por resulta supuesto, tu seguridad está al eso, máximo, pero me he exacto. dado cuenta que cada que va avanzando Sí, la vida y sí, dando un paso más arriba, ya. no, hay otros que van más avanzados, entonces, No, ujú, fíjate que no necesariamente así, pero cada quien es experto en su en su materia. materia, Entonces sí. tú prepárate en lo tuyo y alguien te va a ver así como tú miras a los demás. Así Sí, es que con esto cerramos. Muchísimas gracias por su sintonía. Ya saben, cada martes estamos aquí en Hablemos de Relaciones y Divorcio para traerle testimonios, para traerle información, para traerle guía y apoyo a todas estas personas pasando por un divorcio o momentos difíciles. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a Motiva Activa por prestarnos esta plataforma y nos vemos el próximo martes. Gracias, Argenis, por venir. gracias.